Hola amigos del canal, sé que llevo mucho tiempo sin grabar ningún vídeo para el canal y es debido principalmente a mis obligaciones laborales que no me permiten ni un minuto libre. No obstante, no he querido dejar pasar esta oportunidad de grabar este vídeo sobre el análisis o opiniones personales respecto a un nuevo scooter muy esperado en el mercado. Gracias a los amigos de Pole Position en Las Palmas, hoy podemos hablar y probar este scooter tan esperado que no es otro que el Peugeot XP400. Se trata de un scooter con la ya tan famosa línea Aventura que abrió la marca Honda en su XADV y que siguieron otras marcas después como Kymco y Aprilia, por nombrar algunas. En este caso tenemos un scooter con refrigeración líquida y de 400 centímetros cúbicos, lo que la sitúa a caballo entre las 125 y la poderosa XADV de Honda, que además cubica 750 centímetros cúbicos, situando a la Peugeot en segunda posición por cilindrada y por potencia, por encima de la ADV 350 de Honda, que cubica en realidad 330 centímetros cúbicos y nos entrega unos escasos 30 caballos, mientras que la Peugeot nos entrega los casi 37 caballos. El nuevo scooter de Peugeot se ofrece con dos niveles de acabado, el Allure y por unos 800 euros más el GT, el que normalmente suelen recomendar todos los vendedores por incorporar una serie de mejoras, entre otras las llantas de radios a la antigua usanza, más resistentes al uso intensivo. Aquí voy a tratar de no aburrirles con datos y frases hechas como la mayoría de los reportajes al uso, sino que como siempre voy a tratar de dar mi opinión del vehículo, mi opinión sincera y sin adornos ni patrocinios. Soy usuario de motos, de scooter y de coches, y como tal me gustaría ver pruebas que como esta, antes de realizar una compra, supiera lo que me voy a encontrar. En este caso, la estampa que me mostraba el vehículo al ir a retirarlo del concesionario fue abrumadora, mucho más de lo que fue con la XADV o la propia ADV 350, aunque estas tampoco se quedaron cortas en su momento. Eso sí, esta nueva XP400 es muy al estilo de Peugeot, cargada de colores y bastantes florituras que más adelante veremos o hablaremos de ellas. La primera impresión del scooter fue que es muy alta y que impone bastante en comparación con otras 300 o 400 del mercado. Aunque con mi 1,74 m llego bien al suelo, no es un scooter recomendado para personas de estatura baja, pues además el puente central es también bastante elevado, imposibilitando en la mayoría de los casos acceder al scooter pasando la pierna por él, teniendo además que pasar la pierna por encima del asiento para subir y bajar, como si de una moto normal se tratase. El primero de los puntos negativos de este scooter, pues si justamente soy usuario de un scooter, es porque busco ciertas comodidades, como por ejemplo la de poder acceder y bajar del scooter pasando la pierna por el hueco central. Tras familiarizarme con el scooter durante unos minutos, enseguida noté varias cosas. En primer lugar, el sonido de la parte ciclo, o sea, el motor escape, no es para mí nada atractivo, sino todo lo contrario. Tiene un sonido muy lejos de las tendencias actuales, dándome la sensación incluso de ir en una moto antigua y no tan moderna como lo que es. Aunque la forma del asiento son bastante agradables visualmente, al poco de comenzar el uso noté que se trataba de un asiento bastante duro y que con el paso de los minutos se va haciendo cada vez más incómodo, al menos siempre comparándola con otras del mercado.
En cuanto a la parte del marcador, nada negativo que decir, sino todo lo contrario. Un marcador muy completo, cargado de información, bastante configurable y además teniendo en cuenta en el segmento de scooter en el que nos movemos. Muchos datos, colores, así como modos de conducción. El XP400 me ha mostrado unas cualidades que para nada me las esperaba. Aparte del sonido ya poco agradable que mencionaba antes de su parte ciclo, se ha mostrado bastante perezosa a la hora de salir desde parado, teniendo que girar mucho más de lo normal el acelerador, llegando a zonas muy cercanas al límite de giro del puño. Sorpresa para mí bastante desagradable, cuando además me muevo a diario en una 350 con menos caballos y que tiene muchísima más salida que esta. Pero sigamos, sin quererle dar demasiada importancia a estos puntos negativos para no verme influenciado en mi resultado o decisión final, seguí con la prueba de la Peugeot como si nada. Y he de decir que la decepción de la entrega de potencia a la salida se vio un poquito disipada por las buenas cualidades de sus frenos, contundentes y con buena frenada, incluso en situaciones límites. He de decir que el Peugeot XP400, como buen scooter todo camino que pretende ser, viene equipado con estas preciosas llantas de radios que al final me decepcionaron un poquito por su construcción exageradamente ancha, que si bien de entrada no afean las ruedas, con el uso del scooter a diario nos daremos cuenta de que quedan muy expuestas a posibles daños contra los bordillos o las pocas piedras que podamos encontrar en los caminos que frecuentemos con este scooter. Algo que me chocó bastante. Y sigo con la prueba. En ciudad, callejeando, nada malo que destacar. El scooter se mueve con bastante soltura y es agradable de uso, siendo además muy llamativo, lo que al final es de agradecer cuando compras y estrenas un scooter nuevo de este estilo, pero que quizás también es un arma de doble filo, y al ser tan llamativa, finalmente termines cansándote antes de ella de lo normal. Es cuestión de gustos ya. Procedo a continuar con la prueba del scooter hacia vías más rápidas. Ya en el inicio, el león me mostró sus dientes y me llevé un pequeño susto en una de las curvas de las que estoy muy acostumbrado a realizar. La sensación inicial fue como que el scooter no quisiera tomar la curva que yo le estaba ordenando dar. Sin darle mayor importancia, seguí con la prueba, pensando más que había sido por culpa mía y por la inexperiencia con este modelo que por el propio scooter. No obstante, adelantaré ya que el fallo volvió a repetirse en varias curvas durante el trayecto. La sensación siempre era la misma. El inicio de la curva parecía como que le costase tomarla. No obstante, los trazados después siempre eran correctos. O sea, una sensación de mostrarse perezosa a la entrada de la curva, lo que de inicio asusta a cualquiera, sobre todo si no se es muy experto en este campo. No obstante, según van pasando los kilómetros y las curvas, uno se termina acostumbrando. No obstante, hay que matizar que parece que es un poco perezosa la entrada de curvas. No sé si por la propia construcción del scooter o por la elección de neumáticos que llevaba el mío. Algo que en esta prueba no podré terminar de saber. En estas vías rápidas saqué en conclusión otro de sus puntos negativos. Si bien el scooter en el tema aerodinámico está más o menos en línea con sus competidoras, profundizando un poco más he de indicar que noté más turbulencias en y entre las piernas de las que he notado en otros scooters de este estilo, lo que al final afecta bastante las prestaciones del Peugeot en vías rápidas, costándole bastante subir de velocidad, cosa que se agrava bastante más si tenemos el viento en contra. Creedme, el recorrido que hice con este scooter estoy muy acostumbrado a hacerlo a diario, con mi scooter y con otros. Y a este Peugeot le costó mucho superar las rachas de viento, llegando a notar mucho la falta de velocidad y de potencia, sobre todo en los tramos más ventosos. Algo que me chocó teniendo en cuenta que es de los más potentes del mercado en su cilindrada, y que este trayecto lo suelo hacer con un scooter de menos potencia y en el que noto menos estos fallos. Tras un buen rato montado en la Peugeot, di por concluida la prueba dinámica y saqué en claro todo lo que tenía que sacar en claro.
es un scooter enfocado práctica y exclusivamente al uso urbano y como mucho algunos pequeños recorridos extraurbanos, pero siempre que no se le exija demasiado. En cuanto al tema de tierra, no he tenido la ocasión de poderlo probar. No obstante, no es un campo en el que yo sea experto, ni tampoco creo que este scooter vaya a destacar en nada en concreto. Si vamos ahora a la parte práctica, he echado en falta guanteras en el carenado delantero, donde poder poner los guantes, el móvil, las llaves, etc. Buena parte de la culpa la tiene el diseño del scooter, algo indudable, aunque he de decir que nos han compensado con un pequeño portaobjetos con tapa en la punta del asiento delantero, destinado casi exclusivamente a las llaves de proximidad del scooter o a las llaves de casa. En cuanto al asiento trasero, se ve bastante cómodo, pero como podrán observar está situado unos 10 centímetros por encima del delantero, lo que hace ya bastante difícil subirse a él al acompañante, más si tenemos en cuenta la altura del puente delantero. Y ni os cuento además si se nos ocurre poner un baúl trasero, lo que, sin lugar a duda, dificultará bastante la maniobra de subir y bajar del scooter. Y sigo con el análisis. Me dispongo a ver el tapón de la gasolina y me llama especialmente la atención cómo el botón para abrirlo no está en la piña de encendido como en otros muchos modelos, sino en un botón dedicado y apartado de la piña, situado más abajo a la izquierda. El tapón, sin tapa exterior, se abre directamente al pulsar el botón, ahorrándonos así la labor de desenroscar y enroscar el tapón de llenado y buscar dónde posarlo cuando nos toca repostar. Algo de agradecer. Al lado derecho del botón del tapón de la gasolina tenemos otro botón dedicado a la apertura del cofre bajo el asiento. En este caso, como ya ocurre con la mayoría de los scooters del mercado, el asiento se abre hacia adelante, pero en este caso solo se abre la parte del asiento delantero. Pero nos aguarda una sorpresa. Al levantar la parte del asiento delantero, podremos acceder a abrir la parte del asiento trasero. Un pequeño detalle quizás derivado de aquellas antiguas Peugeot y Piaggio que contaban con un pequeño maletero trasero al estilo de un automóvil. Eso sí, solamente es posible abrirlo si hemos abierto el asiento delantero previamente, pues el asiento trasero carece de cualquier tipo de cierre, quedando cerrado únicamente al cerrar la parte delantera. Si bien es de agradecer el hueco situado bajo el asiento trasero, hay que indicar que el hueco no es muy grande. No podremos meter en él ningún tipo de casco, limitando su espacio a un bolso pequeño, una chaqueta pequeña, guantes, cartera, móviles, etc. Algo de agradecer teniendo en cuenta que carecemos de guanteras en el carenado. Pero sin lugar a duda, es más incómodo el acceso a este cofre bajo el asiento trasero que a casi cualquier guantera situado en el carenado del scooter. En cuanto al hueco situado bajo el asiento delantero, tengo que apuntar otro de los puntos negativos de este scooter. El hueco, en mi caso, ha sido insuficiente para dejar mi casco modular. Probé de todas las formas posibles, pero en ningún caso fui capaz de cerrar el cofre con el casco dentro. Por lo tanto, y a modo de resumen, no tenemos guanteras en la parte delantera. Eso sí, contamos con dos huecos bajo los asientos, pero como mucho podremos meter un casco tipo jet o un integral pequeño, nunca un modular, y menos aún dos cascos. Así que casi de forma obligatoria, muchos nos veremos obligados a poner un baúl trasero. Del resto de scooter indicar que tiene muy buena apariencia, muy buenas terminaciones y una estética llamativa y rompedora, que no dejará indiferente a nadie que pase a su lado. Pero llegados a este punto me pongo a pensar. El Peugeot XP400 en su versión GT, o sea, el más equipado, cuesta a día de hoy unos 8.800 euros. Nos aporta un conocido motor ya usado por la marca en otros scooters de casi 37 caballos de potencia, o sea, de los más potentes del mercado y con una estética rompedora, pese a no ser la primera marca que toca esta línea de scooter. De manejo bastante cómodo en ciudad, pero a cambio tendremos, o más bien dicho, careceremos de huecos suficientes para nuestros cascos bajo el asiento y objetos de uso diario en el carenado,
obligándonos a dejarlos bajo el segundo asiento, hueco más incómodo de acceso si son objetos que usamos habitualmente, algo que choca un poco si tenemos en cuenta el carácter urbanita que supuestamente este scooter tiene. Un scooter con el asiento algo duro, bastante alto y de acceso limitado, al menos si no se es muy alto, algo perezosa en salidas y aceleraciones y un poco torpe de inicio en las tomas de curvas. Un sonido desagradable de motor, al menos para mí, y si nos ponemos a pensarlo bien, un precio algo elevado. Por ejemplo, el Honda ADV 350, que nos proporciona casi 30 caballos, tiene hueco bajo el asiento para dos cascos, además de otro hueco en el carenado. Cuenta con un motor más que probado del grupo Honda, que monta también la Forza 350, y tiene un sonido y entrega de potencia exquisitos, siendo su precio alrededor de casi 2.000 euros menos. Eso sí, también tendremos casi 7 caballos menos de potencia, pero que en general nunca notaremos, pues el rendimiento y entrega de potencia del motor de Honda es exquisito. Eso sí, renunciaríamos al diseño tan exuberante de la Peugeot y de las llantas de radios, por nombrar algún detalle. Aunque personalmente el diseño de Honda no me disgusta lo más mínimo. O por el contrario, podremos contar con la XADV también de Honda, con un motor de 750 centímetros cúbicos, hueco bajo el asiento para un casco, además de hueco en el carenado, y con un motor que nos daría nada más y nada menos que 59 caballos. Eso sí, muchos podrán decir que no son un scooter al uso, pues su motor con caja de cambios automática imita el variador de un scooter, pero está muy lejos de ser igual. Con todo ello tendríamos esta gran Honda por 12.800 euros al día del vídeo, lo que vienen a ser unos 4.000 euros más. Lo que a priori pueda parecer mucho, pero nada más lejos de la realidad si pensamos en lo que nos cuesta, por ejemplo, una Yamaha T-Max, que aunque no sea del mismo estilo, sigue siendo la reina de scooter al día de hoy, pero también la más cara, con un precio de en torno a los 16.000 euros. En resumen, ¿me compraría esta Peugeot XP400? Pues claramente diría que no, pues por el precio que tiene y lo que me aporta, creo que me iría de cabeza a por la Honda. Y con lo que me sobra me podría instalar un baúl cuadrado metálico en ella, alarma y varias cosas más. Y aún me sobraría algo de dinero para el seguro y la gasolina. Creedme cuando os digo que no echaremos en falta esos 7 caballos de diferencia, al menos en el uso diario que le vayamos a dar la mayoría de los mortales. Pues el que piense que este scooter es para campo, nada más lejos de la realidad. Es un scooter urbanita que nos permitirá pisar la tierra alguna que otra vez sin más pretensiones que esa. Si buscas una moto o un scooter para campo, este no es tu scooter. Evidentemente la XADV cumpliría mejor con esta función, aunque también está muy lejos de lo que nos aportaría una moto tipo aventura, de las muchas que tenemos hoy en el mercado. Y por lo tanto, teniendo en cuenta que su esencia es para la ciudad, la Honda cumpliría con este propósito igual o incluso mejor que la Peugeot. Y no me malinterpreten, comparo con la Honda por ser la que ha marcado esta tendencia a día de hoy, aunque hoy en día contamos también, por ejemplo, con la Kymco DTX 350, con un planteamiento muy similar al de la Honda, un diseño bastante llamativo y con un motor de 350 centímetros cúbicos que nos rinde casi 29 caballos. Y todo ello por un precio que no llega a los 5.500 euros. O sea, estaríamos hablando de una diferencia de más de 3.000 euros con respecto a la Peugeot. Una diferencia bastante importante como para plantearse la compra de este Peugeot. Por otro lado, también tendremos opciones como la que nos presenta Aprilia, aunque esta se queda en cilindradas de 125 centímetros cúbicos por el momento. Y se espera que Sim, la otra marca taiwanesa, aporte su granito de arena a este concepto en breve. ¿Compraría yo este estilo de scooter? Sinceramente creo que tampoco son de mi estilo. Reconozco que son muy atractivas y vistosas, pero para un uso urbano o mixto, creo que no nos aportan todo lo que otros tipos de scooter nos pueden aportar, como por ejemplo la aerodinámica,
muchísimo más cuidada, o más huecos para nuestros cascos y objetos de uso cotidiano, mayor comodidad en la mayor de los casos, y además, al contar con una mejor aerodinámica, también contaremos con un mejor rendimiento. Por poner algunos ejemplos, hoy tenemos en el mercado la exitosa Honda Forza 350, con casi 30 caballos por unos 6.500 euros, que nos permitirá callejear de una forma espléndida y hacer tramos de carretera y autopista con una valentía excelente, pues nos permite alcanzar velocidades que superan holgadamente los límites legales, además de contar con una aerodinámica excelente que nos protege tanto del viento como de la lluvia, gracias en parte a su parabrisas eléctrico que nos permite subirlo y bajarlo a capricho. O por apenas 800 euros más que la Peugeot, podríamos contar con la SIM MaxiSIM 508 TL, toda una luchadora de las grandes ligas, un 500 centímetros cúbicos bicilíndrico de 4 tiempos con 45 caballos, que se permite luchar cara a cara con la reina de la categoría, la Yamaha T-Max. Y si aún así esta idea no nos convence, podremos contar con la nueva generación de la exitosa Kymco Citin 400, con casi la misma cilindrada y potencia que la Peugeot y por la que tendríamos que pagar casi 2.000 euros menos. Eso sí, ninguna de estas propuestas tendrá la estética tan rompedora como la Peugeot, pero me parece un precio muy elevado a pagar tan solo por la estética que nos aporta. En cualquier caso, es mi apreciación personal y no quiero que malinterpreten mis palabras, ya que el scooter va bien, es atractivo y cumple. Llegados a este punto no me queda otra cosa más que agradeceros que me hayáis visto hasta el final. Pediros por favor que me dejéis vuestro like si os ha gustado el vídeo, pero sobre todo que os suscribáis al canal, que aunque últimamente he venido publicando menos de lo habitual, lo seguiré haciendo de forma regular. Muchas gracias y hasta la próxima.